Bendito Salvador. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Momento glorioso ha de ser. Amén. Creo que nuestra mente chiquita, finita, no alcanza a entender todo eso. Pero creo que si lo entendiéramos y prestáramos atención, nos motivaría más todavía, ¿no? A seguir al Señor, a servirle. Vamos a leer en Colosenses, el capítulo 1, amén, del versículo 15 al 23, amén. Colosenses, capítulo 1, del 15 al 23. Está hablando del Señor, ¿no? De Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Padre, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por esta mañana, por poder compartir aquí en tu casa, en tu iglesia, Señor, tu palabra, Señor, sentir tu presencia, bendito Dios. Y yo te pido en esta hora que tu Santo Espíritu nos siga hablando a lo profundo de nuestro corazón, Señor, para entender, para que todos crezcamos en el conocimiento de tu voluntad, divino Dios. Que la atesoremos en nuestro corazón y la pongamos por obra en nuestra vida. En el precioso nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén, amén y amén. Bendito Rey, gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Los invito a tomar asiento. Pablo viene hablando a la iglesia en Colosas justamente y presentando a Jesucristo como Dios, el Señor, ¿amén? El creador de todas las cosas, el Dios eterno, creador de todas las cosas. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el Dios al cual se sostenía Moisés, ¿no? Porque dice que por fe Moisés se sostuvo como viendo lo invisible. No lo veía el Señor, pero se sostuvo por fe, amén. Y creo que nuestra vida se tiene que sostener por fe también en el Señor. Nosotros no lo vimos al Señor, pero aquellos que estuvieron con Él, los apóstoles, Pablo, ¿no? Que lo vio, amén, aunque no era uno de los apóstoles, pero después el Señor se manifestó a Él y se convirtió al Señor, ¿no es cierto? Lo vieron cara a cara, lo vieron en forma de hombre, amén. Y Pablo está diciendo, Él es la imagen de Dios invisible, porque Él es Dios, amén. No estimó ser a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de eso, pero se vino a ser como uno de nosotros, amén. Se hizo carne como uno de nosotros, para que nosotros un día pudiésemos participar de su gloria, para que nosotros un día pudiéramos ser partícipes justamente de esa bendición eterna en los cielos, amén, en su presencia, amén. El primogénito de toda creación. Muchos se toman de este pasaje para decir que también Cristo fue un ser creado, ¿no? Por primogénito, el primer hijo, ¿no? Muchos dicen, es un hijo más de Dios. El primer hijo, pero es un hijo más de Dios. No, cuando habla de primogénito, habla de principal, habla de preeminente, ¿no es cierto? De aquellos que en la palabra, ¿no? Se dice que es el que recibe la herencia de todo, amén. A esto lo ponen como principal heredero de todo, amén. Pero no es que fue un ser creado, porque lo aclara después Pablo, ¿no es cierto? Dice, en Él
fueron creadas todas las cosas, en Cristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, todo lo que vemos, amén, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y afirma, evidentemente, que Él ya estaba desde la eternidad, cuando dice, y Él es antes de todas las cosas creadas, ya existía, amén, nuestro Dios eterno. Nuestro Dios eterno, y aunque nuestra mente finita no lo alcance a entender y a comprender, este es el apoyo de nuestra fe, hermanos, ¿amén? Es el fundamento de nuestra fe. Debemos creerlo. No nos creamos nosotros a nosotros mismos. No descendemos del Homo sapiens, amén, o de lo que fuere. No, somos hechura de Dios, creados por Dios, por el Dios eterno. Dice, todo fue creado por medio de Él y ¿para qué? Para Él. Que así si hablamos de toda la creación, hablamos de nosotros, la corona de la creación de Dios fue el hombre, amén, al que le dio vida, creados para Él. Esto lo tenemos que entender, amén, porque Dios tiene un propósito con esta creación. El amor de Dios creó en un principio, creó los cielos, la tierra, amén, ordenó las cosas, amén, el mar, la tierra, las estrellas, los astros, la tierra que dé su alimento, las hierbas, los árboles, las plantas, amén. Y lo puso al hombre como corona de su creación para que sojuzgara la tierra, para que aprovechara. Sojuzgar significa, en ese sentido, aprovechar todo lo que Dios hizo para Él. Amén. Lo puso todo debajo de sus pies. Lamentablemente nuestros primeros padres despreciaron esto, amén, por oír más la voz del enemigo que la voz de Dios, amén, y obedecerle, amén. Pero todo fue creado para Él. Y el Señor se paseaba cada día por ese lugar, Edén, una delicia, un paraíso, amén, para estar en comunión con su creación. El hombre como que desaprovechó todo esto. Pero ahí mismo en ese capítulo de Génesis, ahí en el capítulo 3:15, ya el Señor está dando la salida, ¿no? El prototipo del Evangelio, las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. ¿Ven? Después le habló 3:15, ¿ven? Él, que se iba a levantar para salvar a la humanidad. El Dios eterno preparó todo esto para Él, para ganar a sus hijos para Él, para llevarlos a la eternidad. ¿Ven? Bien es antes de todas las cosas, ¿ven? Antes de todas las cosas, para aquellos que no lo entienden esto. Y todas las cosas en Él subsisten. Nos sostenemos por el poder de Dios en nuestra vida. Como hijos de Dios tenemos que valorar esto, ¿no? Y aprovecharlo. Tengo vida porque Cristo me ha dado vida, como hoy participamos de la cena, ¿eh? Y me ha dado vida y vida eterna. No una vida que termina aquí, en esta tierra, que puedo vivir 100, 110, 120, unos más, unos menos, amén, y después se termina todo. No, vida eterna. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida eterna. Esta es la bendición que tenemos como hijos de Dios, amén. Entonces, como mi vida subsiste en Él, yo lo tengo que buscar esa fuente de vida. Tengo que llenarme de esa fuente de vida, amén, para mantenerme firme en la fe. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo ahora, espiritualmente, lo formamos nosotros, aunque físicamente, amén, como cuerpo de Cristo a la iglesia, su iglesia, por la cual Él entregó su vida, hermanos, amén, hasta la muerte y muerte de cruz, su iglesia. Y nosotros formamos parte de este cuerpo, amén. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Y uno podrá pensar, sí, pero Lázaro resucitó antes también. Sí, pero Lázaro resucitó para volver a morir. Cristo resucitó para no morir jamás. Amén. Tomó la vida, un cuerpo de gloria, un cuerpo espiritual, un cuerpo que se podía palpar, amén, pero un cuerpo de gloria para no morir más. Amén. Él es el primogénito de entre los muertos. El primero que murió y resucitó para no morir más. Amén. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Y yo digo, ¿tiene el Señor la preeminencia en nuestra vida? ¿Le estamos dando en nuestro corazón, en nuestra vida, el lugar que se merece nuestro Señor? ¿Ven?
Pensemos un poquito, ¿no? Cada uno haga su examen de conciencia, ¿no? A ver, ¿realmente Él es el primero en mi vida? ¿Es el objeto de mi vida? ¿Es aquel que lo pongo en el trono de mi corazón por sobre todas las cosas? Bueno, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. La plenitud de Dios en Cristo. La plenitud en Cristo. ¿Amén? Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar con Él todas las cosas. Pero esto no es automático. Él vino al mundo a morir por el mundo, pero el mundo no le conoció, no lo recibió. Amén. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios y nos reconcilia. Esa obra de Cristo con nuestro Padre. Lo que ven nuestros padres celestiales de los cielos es esa obra de su Hijo. Ese sacrificio, esa sangre preciosa que aún está vigente, tiene valor porque está fresca, porque Cristo vive, que nos cubre como un propiciatorio. Esto es lo que ve. Entonces esa sangre nos cubre, nos purifica, nos limpia y nos hace aceptos ante el amado. Y Cristo un día va a presentar este cuerpo que es su iglesia delante del Padre para que esté con Él por toda la eternidad. Amén. ¿Lo vamos entendiendo más o menos? Haciendo la paz por medio de su cruz. Y a vosotros que también eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Y ahí entramos nosotros. Amén. A vosotros en otro tiempo quizás desechábamos las cosas de Dios. Porque no las conocíamos, porque no las entendíamos, no las comprendíamos. Amén. Yo pensaba cuando era joven que sí, tenía que haber alguien que creó todas las cosas, pero no lo conocía. Y muchas veces le echaba la culpa a ese ser que no conocía por las cosas malas que veía en el mundo. Hasta que lo empecé a conocer a través de su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios y la predicación y el Espíritu Santo que nos va convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, que nos va marcando el camino, que revela a Cristo. Lo que hace el Espíritu de Dios es justamente revelar a Cristo en nuestra vida, la obra de Cristo, ¿no es cierto? Pero era extraño, enemigo, muchas veces en mi propia mente, haciendo malas obras. ¿Quién no ha hecho alguna mala obra por ahí, no? No sé, dice que no hay un solo justo, no hay quien haga lo bueno. Entonces, evidentemente, algunas cosas me habré mandado, consciente o inconscientemente, ¿no es cierto? Dice, ahora os ha reconciliado. Esa reconciliación costó un precio. La sangre de Cristo. La muerte ignominiosa ahí en la cruz del Calvario, el sufrimiento de nuestro Señor y esa sangre derramada hasta la última gota en la cruz. Amén. Él pagó el precio, como dice ahí anteriormente en el versículo 13 de este mismo capítulo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ese traslado costó un precio, no fue gratis. No es que vamos a los cielos gratuitamente. ¿Vio lo que cuesta ir a la luna, cruzar el espacio, los millones y millones de dólares y plata que se gastan para un traslado nuestro? Le costó al Señor su vida, a nosotros nada. Fue un don, un regalo de parte del Padre. Pero dice la palabra que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ya como que Pablo lo veía ahí. Potencialmente ya estaba. Nuestro traslado ya está asegurado, hermanos. Amén. A la presencia de Dios. Amén. Dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Un día el Señor nos va a presentar delante del Padre santos, sin mancha e irreprensibles. Que no haya ningún juicio en contra de sus hijos, de aquel por los cuales Él entregó su vida y han creído en su nombre y lo han recibido en su corazón. Amén. Pero acá hay un pero, ¿no? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Permanencia, perseverancia, el seguir al Señor, el no aflojar, el no desmayar, el no mirar hacia atrás, el no dejarnos enfriar. ¿Ven? Por las cosas que suceden en este mundo,
porque se multiplica la maldad y a veces las cosas no nos salen como que quisiéramos que nos salgan. Nosotros como hijos de Dios tenemos que perseverar, permanecer en Él, porque fuera de Él nada podemos hacer, hermanos. Amén. No tenemos vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es clarito Juan cuando habla de esto. Entonces la palabra a mí me manda a permanecer fundados y firmes en esta fe. Cristo es el fundamento de mi fe. Cristo es la cabeza que gobierna su iglesia, que gobierna mi vida. Aquel que me mantiene firme delante del Padre a través de su Santo Espíritu en esta hora. Pero tenemos que permanecer, perseverar, seguir adelante, no aflojar, hermano. Esforzarnos y ser valientes, como el Señor le decía a Josué. Demanda un compromiso de nuestra vida. Cristo ya lo hizo todo, el Señor hizo todo, pero ahora depende de nosotros. No depende de Él. Sí hizo todo Él. Depende de nosotros, hermanos. Amén. De avivar ese fuego del don en nuestra vida para seguir adelante. Amén. Firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio, sin movernos de lo que dice esta bendita palabra de Dios. Amén. La escudriño, medito, me la pongo en mi corazón, amén, me la como, amén, como hacía Ezequiel, me la como, la digiero, y a veces me va a caer dulce como la miel, y a veces va a ser una espada de dos filos que penetra ahí, y a veces punza, ¿cierto? Para ver, pero es la palabra de Dios, palabra de vida eterna. No me puedo mover de ella, no me puedo apartar ni a diestra ni a siniestra. Tengo que hacer la voluntad del Señor. Dice, habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Pablo era un ministro más, un siervo del Señor, que hizo un montón de cartas a las iglesias para que permaneciesen firmes en la fe. ¿Ven? Pero esa plenitud del Señor, habitase en Él toda plenitud. Y hablando de esta plenitud, miren, vamos a leer en Efesios 1, 22 y 23. Efesios 1, 22 y 23. Dice la palabra del Señor, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, a Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa plenitud debemos de buscar. Aquel, Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo le escribió a esta iglesia en Éfeso, la iglesia del primer amor, la iglesia que después dejó en algún momento ese primer amor. La primera carta en el capítulo 2 de Apocalipsis va dirigida a esta iglesia. ¿Ven? Que Dios nos ayude. Vivimos tiempos peligrosos, difíciles. Dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y yo para estar firme me tengo que afirmar en el Señor. Tengo que buscar esa plenitud del Espíritu. Sigue diciendo en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Mire, Pablo oraba, ¿no? Para que habite Cristo. Dice, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habla de plenitud la palabra, habla de algo completo el Señor, de algo que tenemos que estar llenos. Amén, hermano, amén. Tenemos que buscar esa llenura, esa plenitud del Señor. Cuando uno siente esa plenitud de Dios es como que nada nos falta. Mire, podrá pasar como a Habacuc, que no hay majada, no hay, la ladera está vacía y todo, pero yo confío en el Señor. Me pongo en la mano. No pierdo el gozo, no pierdo la paz. Descanso. Si hay alguna ansiedad, alguna inquietud, la pongo a los pies del Señor. ¿Ven? Como decía mi pastora, cuando uno tiene toda la plenitud del Señor, cuando uno está lleno del Señor, cuando vienen los problemas y golpean ahí en su puerta, en su corazón, dice ella, yo le decía al Señor, atendelos vos, Señor. Lo pongo en la mano de Dios. Señor, ocupate de esto. ¿Ven?
pero para eso tengo que estar lleno, tengo que estar completo, me tengo que sentir íntegro, que nada me falta. No me voy a dejar arrastrar por la corriente de este mundo. No, voy a buscar esa permanencia, ese completamiento en el Señor. Aquel que todo lo llena en todo. Y habla acá Pablo, en el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, prendidos a esto, bien puestos los pies en la roca que es Cristo, cimentados, que nuestras raíces estén en el Señor, para que realmente llegamos a entender a cuánto llega este amor, ¿no es cierto? Que el mundo no conoce, hermano, porque lo despreció. Pero nosotros lo conocemos porque el Señor lo ha derramado en nuestros corazones. Y esto es lo que nos tiene que mantener firmes. Amén. Plenitud, íntegro, completo, total, pleno, lleno, satisfecho. Y quería terminar con el mismo en Efesios, leemos un poquitito más adelante, capítulo 5, del 15 al 20. Miren la exhortación que hace Pablo al final de esta carta, ¿no? Dice, mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Un necio no es una persona ignorante. Un necio es aquel que sabe las cosas, pero no las hace. A eso se refiere. No sé lo que me pide Dios en su palabra. Yo sé cómo me tengo que conducir, pero lo empiezo mañana, como aquel que hace una dieta. Bueno, mañana empiezo. Sabido mío, empiezo mañana. Y ahí lo va postergando, ¿no? Es eso un necio. Sé lo que me pide Dios, sé lo que tengo que hacer, pero me cuesta. A veces me dejo arrastrar por la carne, en lugar de arrastrarme por él. Mirad pues con diligencia, no como necio, sino como aprovechando bien el tiempo. Esta mañana es un modo, una forma de aprovechar bien el tiempo. Vengo a la casa de Dios. ¿Qué mejor lugar? Es el lugar que el Señor preparó para su morada, para habitar, para llenarlo con su presencia, con su nube de gloria. ¿Qué mejor de venir a la casa de Dios, a alabarlo, a bendecirlo, a glorificarlo, a alimentarme de Él? Amén. Esto es aprovechar bien el tiempo. Y cuando no venimos, a veces lo desaprovechamos. Amén. Aprovechando bien el tiempo, dice la palabra. Por tanto, no seáis insensatos. Una persona que parece que no tiene sesos en su cabeza, ¿no? Para algo nos dio el Señor un pensamiento, ¿no? Un cerebro. Sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos acerquemos, que estemos con Él, que no nos apartemos, que lo alabemos, que lo glorifiquemos. Esta es la voluntad de Dios. Que nos mantengamos íntegros, que nos mantengamos en santidad. ¿Amén? Que andemos, que vivamos como es digno de este llamado del Señor que nos llamó a compartir su reino y su gloria. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Y sigue diciendo, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, con nada, ni con vino, ni con una droga. Yo no necesito embriagarme, ni drogarme para volar, para sentir que estoy volando. Una persona que está así ya se va de su estado normal, amén. Ya no puede manejar toda la situación, ya no tiene control sobre su propia vida. No necesito esto. Yo necesito llenarme del Espíritu Santo, porque el Señor me va a hacer volar y me va a hacer sentir bien y me va a hacer sentir pleno, y no voy a tener necesidad de dejarme arrastrar por ninguna de estas cosas que me hacen daño, que me llevan a la muerte, porque es así. Que Dios nos ayude para que no seamos insensatos, para que no seamos necios, amén, para que pongamos por obra la palabra del Señor. ¿Y cómo hago esta llenura? Miren, dice en el 19, hablando entre vosotros con salmos, cantando al Señor, gozándonos, hablando de la palabra de Dios, sacando lo bueno, amén. La esencia del Evangelio, que es para bien, hermanos, para bien, para bienestar de nosotros, con himnos y cánticos espirituales. Te canto, Señor, a viva voz, te glorifico, aunque no sepa cantar. Yo soy un desastre cantando, no pego una nota, una melodía, pero trato de hacerlo mejor, amén. Trato, abro mi boca, le doy gracias a Dios, abro mi boca, Dios la llena, el Espíritu Santo obra. ¿Sabe que eso llega a la presencia de Dios como un olor fragante, dice? Olor fragante. A Dios le agrada.
no tiene mayor gozo que este, dice en la tercera carta de Juan, el oír a sus hijos que andan en la verdad, que se mueven en Él. Es el gozo del Señor, porque le costamos la sangre preciosa de su Hijo, porque lo envió a su Hijo para salvar a la humanidad caída, a sus criaturas, a aquellos que Él engendró, los cuales por millones se pierden, hermanos, desoyendo la voz de Dios. Que Dios nos ayude. Aprovechemos bien el tiempo. Aprovechemos bien el tiempo. Cantando, alabando al Señor en vuestros corazones. No puedo estar todo el día cantando como cantamos en la iglesia. No puedo ir por la calle así porque va a decir que está loco. Bueno, loco por Cristo está bien, que diga lo que quiera, pero en nuestro corazón, te alabo, Señor, te glorifico. Yo un día, lo conté como testimonio, pero lo tengo en mi corazón y en mi mente, un día que me levanté tan mal, iba a mi trabajo y me sentía mal y tenía un montón de problemas por delante y iba en el colectivo y empecé a cantar dentro de mi corazón, Cristo es la rosa de Sarón, el lirio de los valles, y bueno, cantaba alabanzas al Señor y entró la paz. Y cuando terminé el día, después que el Señor acomodó todo, a la noche me acordé de eso. Dios me lo trajo a la mente, de cómo el Señor se ocupó de ordenar todas las cosas. Esto, cantar a Dios, confiar en Él, descansar en Él, hermanos, amén. Dando siempre gracias por todo, por todo. Pero pastor, usted no sabe lo que estoy pasando, y usted no sabe lo que paso yo. Algunas cosas me las guardo. A todos nos pasan cosas, buenas y malas. Porque esto es la vida es así. Pero yo le doy gracias a Dios, porque sé que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. De ahí va a sacar algo bueno el Señor para mi vida. Me va a perfeccionar, me va a hacer confiar más en Él, me va a hacer buscarlo más a Él, no sé. Algo va a hacer el Señor, para bien. Amén. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre que, sobre todo nombre, el nombre en el cual solamente podemos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el mundo se pierde. Y el mundo, por incredulidad, no se salva. Nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir orando, tenemos que seguir cantando, tenemos que seguir dando gracias, tenemos que seguir sirviendo al Señor, tenemos que permanecer, perseverar en este camino y tratar de salvar a aquellos que lamentablemente no conocen al Señor. Pero nosotros tenemos que estar firmes en esta fe, arraigados y cimentados en el amor del Señor. ¿Te lo entiende así? ¿Lo entiende como yo? ¿Amén? ¿Lo entiende como está escrito? ¿Amén? Bueno, entonces vamos a estar de pie. Dele gracias al Señor. Amén. Que el Espíritu Santo complete esta buena obra, hermanos, que ha comenzado en cada uno de nosotros, en su iglesia. Que el propósito de Dios se cumpla. Que esa llenura del Espíritu Santo que tanto necesitamos, hermanos, nos siga sosteniendo, nos siga cubriendo, nos siga guiando por este camino de paz, por este camino de salvación, por este camino de santidad que nos lleva a la presencia eterna con nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por todo, divino Señor. Gracias, Señor, gloria a tu nombre.